Buenos días, muchachos. Em, no sé si se ve la proyección de la diapo. ¿Hay alguna consulta Sí, profe, sobre acá la sí se ve. entropía? Ah, ya, ok. ¿Alguna consulta de entropía de la segunda ley? Máquinas térmicas, eficiencia. De lo que hemos visto en las dos clases anteriores sobre entropía y segunda ley. Ujú. Esta materia empezamos a verla ya desde el 12 de mayo, empezamos a ver esto, entropía. Una consulta la que han estudiado desde el 12 de mayo. Nada, se continuó con la segunda ley termodinámica, siguiendo con las definiciones de entropía, así con relaciones TDS, o sea, de temperatura por el cambio de entropía. ¿Qué son estas relaciones TDS? Ya en forma diferencial de la ecuación de conservación de energía para un sistema estacionario cerrado. O sea, nosotros no nos vamos a meter con la ecuación de métodos finitos del balance de energía. No nos da el tiempo para ver tanto detalle. Eh, pero sí el TS nos sirve como para eh, ver el cálculo del cambio de entropía. ¿Ya? Hay distintas ecuaciones para determinar ese cambio. Entonces, la forma diferencial de la ecuación de conservación de energía, o sea, más estación encerrado, ¿ya? Esta ecuación, como la ecuación de continuidad, que es de ecuación de balance de masa en método finito, pero está aplicada a la energía, ya donde están los términos de energía, cada uno derivado con respecto a la, o sea, X, Y y Z. Esos tres términos, por lo menos, en primera y segunda deriva. Y aparecen los términos de calor, de trabajo y términos que son compensatorios de los errores que pueden tener estos balances de energía, ya dentro de la ecuación de conservación de energía por método finito. En esa ecuación de forma diferencial, que contiene una sustancia compresible simple, puede expresarse para un proceso internamente reversible como lo que está acá en la llave. Ya, o sea, esto muy simplificado, se llega a esta expresión, donde está la derivada parcial del calor internamente reversible menos el trabajo internamente reversible de salida es igual al cambio de energía interna, ¿ya? O derivada de energía interna. Esto para, como dice, un sistema estacionario cerrado, una masa fija, y que es internamente reversible. Acuérdense que internamente reversible se refería a, a que el sistema en su interior no tiene irreversibilidades, ya como vimos en la clase pasada. Ya de las que vimos en la clase pasada, teníamos que el cambio de la derivada parcial del calor internamente reversible, aquí aparece temperatura por el cambio de entropía. Y por otro lado, también vimos en la clase pasada que el trabajo era presión por cambio de volumen. Ya acá arriba falta la derivada. Entonces, haciendo la resta de acuerdo a lo que está aquí arriba, va a llegar a que a TDS es igual a DU más PdV. Si esto lo divido por la masa, obviamente va a quedar por unidad de masa, o sea, las variables en letra mayúscula quedan en minúscula, porque están por unidad de masa, o sea, queda entropía específica, energía interna específica y volumen específico, ¿ya? Y esa ecuación se conoce como la ecuación de Gibbs. TD es igual a DU más PdV, ¿ya? Que es lo que está representado aquí en el dibujo. Un sistema cerrado, estacionario cerrado, la masa fija, y también es válido para un volumen de control, que podríamos considerar el sistema, lo que está al borde rojo,
Y en ese caso ya no sería energía interna, sino que sería entalpía. Y ahí ya no sería más PdV, sino que sería menos BDP. ¿Ya? Entonces, para el sistema cerrado sería el lado izquierdo. TD es igual a dU más PdV. Y para un sistema abierto o un volumen de control, sería TdS igual a dH menos BDP. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la diapa anterior, vamos a tener que las relaciones explícitas para cambios diferenciales en la entropía se obtienen de resolver esta ecuación. O sea, la temperatura la pasamos dividiendo y hay que encontrar una expresión para el cambio de entropía. Entonces, como viene en el cálculo, ¿cómo hacen para que una derivada, o sea, cuál sería la función contraria a la derivada? ¿Qué tendría que hacer ahí para obtener el valor de la entropía? ¿Qué harían ahí para obtener el valor de la entropía? O una ecuación para la entropía, sabiendo que la derivada de la entropía es igual a la derivada de la energía interna partido de la temperatura más P por la derivada del volumen partido por la temperatura. ¿Qué harían ahí ustedes de acuerdo a lo que han visto en cálculo? ¿Integrar, profe? Sí, pues ahí se integra. Habría que integrar y obtendríamos una función para la entropía. Entonces, al integrar esto, entonces, bueno, para el caso de líquido y sólido, vamos a tener que el cambio de volumen es cero. Entonces ahí nos quedaría solo ds igual a du partido por t. Y el du, por lo que vimos para la materia de la primera ley, cambio de energía interna igual al calor específico por dt. Si esto lo integramos, va a quedar el cambio de entropía. Es decir, integramos esto, queda solo entropía final menos entropía inicial al integrar esto. Y al lado derecho, la integral de esta parte, nos quedaría la integral del calor específico en función de la temperatura de T partido por T. Y así el calor específico es constante, ¿cierto? Es constante, saldrá de la integral. Nos va a quedar un calor específico promedio por el logaritmo natural de T2 partido por T1. ¿Ya? Eso sí, para líquido o sólidos. ¿Ya? Esta ecuación que está aquí. Si es isentrópico, se refiere que es entropía constante. Eso quiere decir que entropía 2 igual a entropía 1. Y de acuerdo a la ecuación anterior, si esto es igual a 0 y el calor específico obviamente es distinto a 0, entonces ¿qué opción queda? Que el logaritmo natural sea 0. Y para que el logaritmo natural sea 0, eso implica que T2 igual a T1. ¿Sí? De acuerdo a lo que vieron en cálculo. ¿Ya? Entonces el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces T2 igual a T1. Entonces el caso isotrópico también se da que también debería ser isotérmico. En el caso de líquido y sólido. Ahí estamos. Es solo líquido y sólido. Si es caso isotrópico, caso especial isotrópico, también sería isotérmico. Pero ¿qué pasa para gases? Para los gases, bueno, esto viene de S igual a du, sí, du, y esto es más PdV. Más PdV. ¿Ya? Esto es de U partido por T y PdV partido por T. ¿Sí? Y entonces, el de U partido por T, como vimos la diapositiva, bueno, para el caso de gases, la energía interna es C sub B de T. Si hubiera sido entalpía, pasa a ser C sub P, C sub P de T. ¿Ya?
El lado de acá, P de B partido por T, presión partido por temperatura, eso viene de la ecuación de gas ideales. Acuérdense que P por, en este caso de volumen, se anota como volumen molar. Ya podemos, puede estar como volumen total. Volumen molar es igual a RT. Si es P partido por T, nos quedaría R partido por volumen molar. Ahí, volumen molar. ¿Ya? Entonces aquí obviamente tendría que usarse su B molar y esto tendría que estar unido por moles. ¿Ya? Para no enredarlos con el peso molecular lo dejé así. ¿Ya? ¿Ya? Entonces eso, R partido por B vendría acá, del P partido por T de la ecuación de gas ideales. Y esto sería de acuerdo a esto, la primera ecuación, para sistema cerrado. Entonces integramos, nos va a quedar la integral C sub B de T partido por T más R logaritmo natural de 2 partido por 1. Y la ecuación de abajo tiene relación con sistema abierto. Y esto viene del, este sub P de T partido por T viene del de H partido por T. Y esto viene del B de P partido por T. Entonces reemplaza P partido por T, que es R partido por P. R partido por P. Está ahí. Ya, entonces esto es sistema cerrado y esto es sistema abierto. ¿Qué más de aquí? Ah, el C sub P, o el C sub P, acuérdense que está tabulado. Entonces saca de tabla de propiedades donde hay un polinomio. Y el C sub B viene de C sub P menos C sub B igual a R. Entonces, teniendo el C sub P de las tablas, el C sub B va a ser C sub P menos R. Desde las tablas sacan el C sub P, le restan R, y eso se reemplaza acá. Eso se reemplaza. Va. Ahí. Ahí. En vez de C sub B, solo que C sub P menos R, ahí. Y se integre a ese polinomio. Bien, que sacan de tabla. Pero ahora más rato vamos a hacer ejercicios de esto. Después, otro concepto importante, el trabajo reversible en flujo estable. ¿Ya? Reversible, o sea, en estado estacionario. Si partimos de la condición de un proceso isentrópico para gases, ¿ya? Puede ser que isentrópico para líquidos y sólidos, me daba que era isentrópico, entonces me da isotérmico. En el caso de gases, ¿qué pasa si esto es isentrópico? Me quería que se produce la igualdad de estos dos términos que están a la derecha, que está acá. Se produce esa igualdad, hace un proceso entrópico. Entonces, se fijan, el C sub B pasa dividiendo, entonces me quedó menos R partido C sub B, logaritmo natural de B2 partido B1. Ya, por propiedades de los logaritmos, este término pasa al exponente. O sea, lo mismo que logaritmo natural de B1 partido por B2, bueno, el signo menos invierte el logaritmo, elevado a R partido por C sub B. Como los dos son logaritmos, eso quiere decir que de 2 partido por T1, esto es igual a B1 partido por B2, elevado a K menos 1. ¿Qué era K? Acuérdense que K era lo mismo que el gamma, o lo mismo que el N, procesos politrópicos, y eso se aproxima
C sub P partido C sub P. ¿Ya? Entonces, si SK es C sub P partido C sub B, y R partido C sub B sería K menos 1. ¿Cómo se llega a eso? Miren, a ver, R partido por C sub B, ya eso lo puedo escribir como, el R se puede escribir como C sub P menos C sub B, partido C sub B. Y esto lo puedo escribir como C sub P partido por C sub B menos 1. Yo no separo ahí la resta. Y C sub P partido por C sub B es K menos 1. Entonces R partido C sub B es lo mismo que K menos 1. Y entonces después reemplazando la ecuación de gas ideales, se encuentran el resto de las relaciones. O sea, T2 partido por T1 era B1 partido por B2. También es presión 2 partido por presión 1 elevado a K menos 1 partido por K. Y después relacionando presión con volumen, digamos que P2 partido por P1 es igual a B1 partido por B2. Esto es siempre que la entropía es constante, o sea, isentrópico. Eso implica un proceso ideal, un proceso reversible, es decir, eficiencia del 100%, lo más ideal de un proceso. Se cumple esta, entonces sería para un proceso isentrópico para gases. Se cumpliría esto, ¿ya? Si esto, lo anterior es un sistema cerrado. Pueden hacer la misma deducción para un sistema abierto, ¿ya? Esa es la misma, partir de la misma acá, partiendo de la ecuación de esta aquí. Partiendo de aquí, pueden hacer la analogía. ¿Qué pasa para sistema abierto? ¿Ya? Esto para sistema cerrado. Entonces queda el trabajo reversible en flujo estable. Este trabajo reversible, como vimos en la clase anterior, el trabajo de expansión-compresión, va a ser la integral de la presión del cambio de volumen. Entonces, esto viene de la gráfica presión-volumen y el área bajo la curva, esa área bajo la curva es eso, la integral de PdV. Entonces, si este trabajo reversible de fronteras móviles, asuman como una especie de pistón, fronteras móviles, esta frontera es la movible, la frontera de arriba, va a subir y va a bajar. Trabajo reversible de fronteras móviles, asociado con los sistemas cerrados, se expresa en términos de las propiedades de fluido como la expresión que está acá, integral de PdV, que sería esto trabajo de expansión-compresión. De expansión o compresión. Si se toma la dirección positiva de trabajo del sistema, o sea, trabajo de salida, el balance de energía para un dispositivo de flujo estable que experimenta un proceso internamente reversible se expresa de la forma diferencial como considerando el término del calor reversible, trabajo reversible, y la entalpía, la energía cinética y la energía potencial. ¿Ya? Sabemos que, por lo que vimos ahora de la segunda ley, el término del calor se puede reemplazar como temperatura por el cambio de entropía. Lo otro, en el sistema abierto, el cambio de TdS es dH menos BDP. Es decir, el calor va a quedar dH menos BDP. Y eso va a implicar que eso, si eso lo reemplazamos aquí arriba, nos va a quedar que el trabajo reversible va a ser menos la integral de BDP menos el cambio de energía cinética menos el cambio de energía potencial. Entonces, de ahí viene el término de que el trabajo reversible es menos la integral de BDP. Se desprecia la energía cinética y la energía potencial, porque frente a este término son valores muy pequeños. Entonces el trabajo reversible va a ser simplemente
la integral del volumen específico con respecto al cambio de presión. Eso es para un trabajo reversible de salida asociado con un proceso internamente reversible en un dispositivo de flujo estable, ¿ya? Y dará un resultado negativo cuando el trabajo se realiza sobre el sistema, o sea, si se aplica al sistema. Cuando el flujo de trabajo es incompresible, eso va a implicar que el volumen va a ser constante. El volumen va a salir de la integral, no va a quedar menos B delta P. Y ahí podrían aparecer los términos de energía cinética y energía potencial. Podrían aparecer, pero por lo general, en el caso, por ejemplo, de una bomba centrífuga, por lo general se aproxima este término. ¿Ya? Pues también siguen siendo estos valores pequeños. Estamos hablando de bomba doméstica, bomba centrífuga doméstica. Por lo general es solo este término. Y como el volumen específico es la densidad, o sea, quiere decir que el trabajo, una vez, si ahí está, unidad de masa, sería el delta P partido por la densidad. Y esto yo creo que lo van a ver o lo están viendo, no sé, en mecánica fluida, que surge de la ecuación de Bernoulli, que sería el trabajo de una bomba centrífuga, delta P partido por ρ. O lo mismo que volumen específico por delta P. ¿Ya? El signo simplemente le va a indicar el sentido del trabajo. Entonces, por otro camino, del lado de la termodinámica, también se llega a la expresión de Bernoulli o la ecuación de balance de energía mecánica, que se ve en mecánica fluida. Entonces sería delta P, el cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial. ¿Ya? Esa ecuación se conoce, como les decía, como la ecuación de Bernoulli, ¿ya? O ecuación de energía mecánica. ¿Ya? Y eso se aplica a fluidos incompresibles como el agua líquida. En la bomba de una piscina, la bomba para una PR, o sea, para subir el agua que sea clorado, llevarla al estanque para que de ahí se distribuya a la comunidad. Ese tipo de bomba se puede calcular, el trabajo de la bomba se puede calcular con el delta P partido por ρ, o volumen específico por delta P. ¿Ya? Eso obviamente es como el término ideal. De ahí habría que considerar el término de eficiencia de la bomba. ¿Ya? Ese sería como el trabajo ideal que tendría esa bomba. Ejemplos ahora de la segunda ley de termodinámica. Demuestre que los dispositivos de flujo estable entregan el máximo trabajo y consumen el mínimo cuando el proceso es reversible. Hay que mostrarlo. Los dispositivos de flujo estable, o sea, en estado estacionario, entregan un trabajo máximo, ¿ya? Y consumen el mínimo cuando el proceso es reversible, ¿ya? O sea, entregan el máximo y consumen el mínimo cuando el proceso es reversible, ¿ya? ¿Cómo demostramos eso al mismo tiempo? Que un término puede ser máximo y mínimo para un mismo proceso. La diferencia está que cuando se entrega el trabajo y el otro es cuando consume el trabajo, ¿ya? Que sería el ideal. O sea, una bomba centrífuga, bueno, en el caso de la bomba centrífuga está absorbiendo trabajo. Y en el caso de una turbina, está entregando trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos que ese trabajo que entrega la turbina es máximo? ¿Y cómo demostramos que ese trabajo que absorbe una bomba es mínimo? ¿Ya? En el caso que es un proceso reversible. Entonces consideramos dos dispositivos de flujo estable, uno reversible y otro irreversible, ¿ya? Para demostrar esto, que opera entre los mismos estados de entrada y salida. La diferencia entre ellos va a ser que uno es reversible y otro irreversible. Nuevamente se toman las transferencias de calor hacia el sistema y el trabajo que éste realiza como cantidades positivas, ¿ya?
El balance de energía para cada uno de estos dispositivos puede expresarse de forma diferencial de acuerdo a esta ecuación. ¿Ya? Y el trabajo real, que sería el irreversible, sería la expresión de arriba. Y el reversible, la expresión de abajo. La diferencia está en su índice, que el de arriba hace un calor real, el de abajo un calor reversible. Arriba un trabajo real y abajo un trabajo reversible. ¿Ya? Y como entrada y salida siguen iguales, dice que entre los mismos estados de entrada y salida, los términos de la derecha son iguales. La diferencia va a estar acá en los términos de trayectoria. ¿Ya? Considerando que ambos tienen la misma entrada y salida, la diferencia va a estar en la trayectoria. Entonces, como ambos tienen la misma entrada y salida, se pueden igualar las dos ecuaciones. ¿Ya? No, simplemente igualdad de la ecuación, las dos ecuaciones de arriba. ¿Ya? Después se puede agrupar a un lado los términos de trabajo y al otro lado los términos de calor. Ya, pero tenemos esta ecuación. Por otro lado, sabemos que el calor reversible es TdS. ¿Ya? Eso implica que si yo reemplazo el término del calor, el calor reversible, lo reemplazo como TdS y después divido todo por la temperatura, puedo llegar a que el cambio de entropía menos el calor real partido por T, ese término debería ser mayor o igual a cero, puesto que lo que vimos anteriormente en la clase pasada, que el cambio de entropía, de acuerdo a los principios de Clausius, el cambio de entropía iba a ser mayor o igual que la diferencial del calor real partido por la temperatura. Entonces este término, el ds menos dq real partido por t, va a ser siempre mayor o igual a cero. Término de ahí. Eso implica, como eso, de acuerdo que ustedes, no sé si en álgebra o en cálculo, si este término, bueno, esto está en igualdad y esto está la inecuación, esto se puede aplicar también a la izquierda. Esto implica que el trabajo reversible real, trabajo reversible menos el trabajo real, partido por t, también es mayor o igual a cero. Y eso implicaría, para que eso sea mayor o igual a cero, que el trabajo reversible sea mayor o igual que el trabajo real. ¿Ya? O sea, es decir, el trabajo reversible es mayor o igual que el trabajo real. Entonces ahí se demuestra que el trabajo reversible va a ser siempre mayor o igual que el trabajo real. Consecuencia, los dispositivos que producen trabajo, como las turbinas, el trabajo positivo, entrega más trabajo. Mientras que los que lo consumen, como las bombas y compresores, el trabajo negativo, requiere menos trabajo cuando operan reversiblemente. Si después aquí reemplazan los signos, le va a dar que cuando es positivo va a ser un valor máximo y cuando es un valor negativo, o sea, cuando está consumiendo energía, va a ser un valor mínimo. ¿Ya? Entonces ahora es como una demostración de las ecuaciones, es una demostración del concepto, de que el trabajo va a ser máximo, y el trabajo reversible va a ser máximo, un proceso reversible, cuando, por ejemplo, la turbina, y mínimo, en caso cuando absorbe trabajo con una bomba centrífuga, en ese caso el trabajo reversible es mínimo con respecto al trabajo real. Entonces ahora, ¿cómo minimizar el trabajo de un compresor? Estoy poniendo un compresor de aire que se aplica de repente para pintar o alguna industria, ya con un compresor de aire, bastante común. Una forma de minimizar el trabajo del compresor
es aproximarlo tanto como sea posible a un proceso internamente reversible, minimizando irreversibilidades como la fricción, la turbulencia y la compresión sin cuasi equilibrio. El grado que esto puede alcanzar está limitado por consideraciones económicas. Bueno, compresores más domésticos no tienen un precio tan elevado. Sí, compresores a nivel industrial, pues, sí. Una segunda manera de reducir el trabajo del compresor es mantener el volumen específico del gas tan pequeño como sea posible durante el proceso de compresión, lo cual se hace manteniendo la temperatura del gas tan baja como sea posible durante la compresión, ya que el volumen específico de un gas es proporcional a la temperatura, de acuerdo a las ecuaciones que vimos anteriormente del proceso isentrópico. ¿Se acuerdan que vimos la relación entre las temperaturas con el volumen, temperaturas con la presión, y esa elevado al K-1, esa que vimos recién hace 10 minutos atrás? Por consiguiente, reducir el trabajo de entrada en un compresor requiere que el gas se enfríe cuando se comprime. Y ahí surgen estas ecuaciones. Ya surgen, por ejemplo, para el compresor de entrada, un trabajo de entrada, en el caso del compresor, va a ser el K, pues que el K era C sub P partido C sub B, por R, delta T partido K menos 1. Ese término, de acuerdo a la ecuación que vimos delante, de gas ideales, eso puede quedar en función de la presión, que es una ecuación más común a utilizar porque en el caso del compresor es más fácil medir las presiones que medir la temperatura. O sea, un manómetro es más sencillo manipular que una termocupla. Entonces, sabiendo las presiones, tanto entrada como salida, por ejemplo, podríamos saber el trabajo del compresor. Y esto es una etapa, pero puede ser n etapas. Y el primer caso es el isentrópico. ¿Qué pasa si ese compresor es politrópico? Se fijan, la ecuación es exactamente la misma, ¿sí? La diferencia es en notación nomás, n y k, ¿ya? Conceptualmente quizás es diferente, pero la notación es la misma, el n y el k, ¿ya? Ambos son C sub P partido C sub B, ¿ya? En el caso del politrópico, k es C sub P partido C sub B, pues eso es regla. Mientras que en el politrópico el n se puede aproximar al C sub P partido C sub B, pero en ese caso ese n lo da el fabricante del compresor, del valor del n, que es un valor cercano al 1,4, 1,5, que coincide con el C sub P partido C sub B, ¿ya? Si es un compresor de aire sería el C sub P partido C sub B del aire, ¿ya? Se fija, la ecuación es exactamente la misma, la diferencia está en la notación, en vez de K, N. Y el caso isotérmico, bueno, P por V igual a constante, quería RT por logaritmo natural de P2 partido P1. Y aquí la diferencia en la curva de presión-volumen de el caso de un compresor isotérmico, un compresor politrópico y un compresor isotrópico, ¿ya? La diferencia, acuérdense que el área bajo la curva es el trabajo. Entonces, ese trabajo, por ejemplo, el isotérmico, el trabajo es más chico. ¿Sí? Aunque no, en realidad no estoy seguro. ¿Sí? Habría que comparar exactamente las áreas, porque esto en realidad no está a escala. Pero así, esto fuera a escala, yo diría que el trabajo isotrópico es menor, que coincidiría con que si isotrópico sería, y si un compresor sería un trabajo mínimo, en el menor posible. Politrópico es más cercano al real, el isotérmico a ver, es más alejado de la realidad, el isotérmico. Lo más cercano, el politrópico a la realidad.
Entonces, la pregunta es cómo minimizar el trabajo en compresor. La idea sería, entonces, cómo hacemos que ese W sea el mínimo posible. Y lo que se hace ahí en la práctica es encontrar esa presión intermedia, de tal forma de que este trabajo sea mínimo. Eso se puede resolver, por ejemplo, iterando hasta encontrar esa presión a la cual me dé un trabajo mínimo. ¿Ya? Es decir, encontrar esta presión intermedia. En el caso de que sean 2 etapas, pero puede ser 3, 4, 5, n etapas, y ahí se complica la cosa, porque encontrar esas presiones intermedias no sé, ya en 3 etapas se complica bastante. ¿Ya? Iterar con dos presiones, con 2 incógnitas. Quería encontrar ahí el P sub X, de tal manera que el trabajo sea el mínimo posible, el más pequeño posible. ¿Ya? Entonces, para minimizar el trabajo de compresión durante la compresión de 2 etapas, la relación de presión por cada etapa del compresor debe ser la misma. Esta aparte de aplicarse en compresores de aire, se aplica en refrigeración. Los esquemas que le he mostrado al minuto de refrigeración son de un ciclo, pero lo más común es que los ciclos de refrigeración tengan, sobre todo los ciclos industriales de grandes plantas de refrigeración, tienen 2, 3, 4 compresores. Y eso, por ejemplo, pueden trabajar en serie o en paralelo. Entonces, cuando están en serie, se aplica esto para encontrar el mínimo trabajo de esos 2 compresores en serie, ¿no? Y ahí es más complejo. Pero por su especialidad, nosotros vamos a ver ciclo de un puro compresor. Otras especialidades como la mía de geoquímicos industriales, o los mismos que estudian o ingeniería en climatización, ellos lo ven con más detalle, pues, ciclos con 2, 3 compresores, ciclos en serie, y ahí de acuerdo a la información, el estudiante de ingeniería tiene que diseñar el ciclo de acuerdo a la cantidad de compresores. ¿Ya? Pero lo más básico de esto es saber que ese trabajo tiene que ser mínimo. Entonces, otra aplicación de la entropía es la eficiencia de la turbina, por ejemplo. Ya, donde para obtener la eficiencia de la turbina partimos del supuesto de que hay un trabajo isentrópico. ¿Ya? Pues en el caso de la turbina, y aquí está el punto 1, que sería la entrada de turbina, pues, una cosa así. Ahí se expande el gas, pues de un área menor a un área mayor, se simboliza esa forma la turbina. Entonces este es el punto 1, el punto 2, está acá. Esa es la forma exacta, real, pero es para simbolizar que se expande el gas. Estas son las imágenes reales. Entonces en el punto 1 está una entalpía de entrada, a una temperatura de entrada y una presión de entrada. Eso se expande, ese vapor se expande y va a tener una presión de salida que es menor, una temperatura que también es menor y la otra, bueno, y la entalpía también es menor. Pero la entropía, si esto fuera 100% eficiente, en ese caso la entropía 2 es igual a entropía 1. Y eso es importante. ¿Por qué les digo entropía 2 igual a entropía 1? Porque no es que la entropía 1 sea igual a la 2. O sea, si ustedes tienen de dato la entropía 2, esa es el dato salida. Pero uno hace que esta entropía sea igual a la entrada, de acuerdo al dato de entrada. ¿Ya? Uno puede asumir que la entropía 2 es igual a la entropía de entrada. No al revés. Cuando hagan ejercicio y se dan cuenta el por qué. Aquí tenemos la entropía, por ejemplo, entropía 1 de entrada
Y si esto fuera una turbina isentrópica, bueno, fíjense acá, pues está el gráfico de entropía. Si es isentrópico, obviamente una vertical. Pues la entropía 2 sería igual a entropía 1. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Esto no ocurre nunca, pues, o sea, de que sea isentrópico, eso no ocurre. Es el sistema ideal. Lo que ocurre es que la entropía 2 es mayor que la entropía 1. Entonces sería la entropía 2 real. Esa. Entonces, se fijan, hay una diferencia entre la entropía 2 y la entropía, o sea, la entropía 2 real y la entropía 2 ideal. Esa diferencia de acá, esa, es la que da muestra de la eficiencia de la turbina. Entonces, de acuerdo a esto que se cumple, tenemos que el trabajo real de la turbina, dividido por el trabajo isentrópico, me haría la eficiencia. Y ahí el trabajo real de la turbina sería entonces la entalpía 1 de entrada menos la entalpía 2, considerando que el punto 2 es isentrópico con respecto al 1. Por eso H2A, ya de entalpía ideal. Mientras que abajo, donde dice trabajo isentrópico de turbina, sería la entalpía 1 de entrada, dividido por la entalpía, por la condición isentrópica. Acá se fija la gráfica de entalpía versus entropía. Acá tenemos la entalpía 1, acá estaría la entalpía 2A, perdón, que sería la entalpía real, y acá la entalpía 2S, que es la entalpía isentrópica. Entonces, se fijan aquí los delta, este sería el trabajo real. Y aquí esto es el trabajo ideal. Entonces, este tramo es más chico que el tramo de acá. Eso quiere decir que la eficiencia va a ser menor a 1. O sea, va a estar entre 0 y 1. ¿Ya? Pues se fijan por la proporción de los tramos. ¿Ya? Entonces, la condición de entrada es fija para las dos condiciones. Lo que va a variar es que la entalpía 2A se calcula con las condiciones reales. Esto se calcula con las condiciones reales, o sea, T2 real, T2 y P2 real. Y el de acá se calcula con T2 y P2 ideal. ¿Ya? Acá se fija un detalle. En el caso de la turbina, la presión de salida es la misma. Entonces la gran diferencia está entre las temperaturas. ¿Ya? Porque ambas llegan a la misma presión. Entonces va a ser, al final de cuentas, que la entalpía 2 se calcula con, bueno, la presión 2 y la temperatura, no sé, está, está. Presión 2 real y temperatura real, y la entalpía 2 isotrópica con la presión 2 real y temperatura 2 ideal. ¿Ya? Que debemos hacer ejercicio ahora durante la clase. Y algo similar es para la bomba centrífuga, la misma lógica. Pero acá la bomba recibe un trabajo, ¿ya? Entonces, y aumenta la presión. Es decir, parte un punto 1 acá, esto para bomba o un compresor. Y la condición ideal es que la entropía 2 sería igual a la entropía 1. O sea, sería una vertical, aquí en esta gráfica. Pero lo que ocurre en la práctica es que la entropía 2 es mayor que la entropía 1. ¿Ya? Se fija, aquí también se produce esa diferencia. Y ahí, comparando con la anterior, haciendo la analogía, fíjense que en ambos casos aumenta la entropía. En el caso de la turbina es bajando la presión, pero
la condición final aumenta la entropía, y acá también. Aquí la diferencia es que aumenta la presión, pero también aumenta la entropía. Entonces la expresión se anota al revés. Acá es el trabajo isentrópico va arriba, ¿ya? Y abajo va el trabajo real. Mientras que en el caso de la turbina, cuando baja la presión, era trabajo real dividido por el trabajo isentrópico, ¿ya? Entonces acá la parte de arriba de la ecuación sería la entalpía ideal o la entalpía 2 isentrópica menos la entalpía 1. Y abajo sería la entalpía 2 real menos la entalpía 1. Ya en el caso de el delta de entalpía ideal, como vimos una diapo atrás, eso se puede reemplazar por delta P, volumen específico por el cambio de presión, ¿ya? Y abajo estaría el delta H real. ¿Mm? Y aquí sería la eficiencia de la bomba o del compresor, ¿ya? Entonces, el trabajo ideal dividido por el trabajo real. En el caso de una tobera, acá en el caso de la tobera disminuye la presión, entonces arriba iría la energía cinética real y abajo iría la energía cinética isentrópica. Y al final se llega a esta expresión, ¿ya? O sea, sabiendo que la entalpía 1 se puede expresar como la entalpía 2 real más la velocidad al cuadrado partido por 2 a condiciones reales. Entonces la eficiencia en la tobera va a quedar la entalpía de entrada menos la entalpía real, digo la entalpía de entrada menos la entalpía ideal, ¿ya? Y eso se simplifica como la relación de las velocidades. La ideal, o sea, la real dividido por la velocidad ideal. Y de ahí surge otro concepto, el balance de entropía. Sabiendo lo que vimos la clase pasada, de que va a existir una entropía total generada, ¿ya? No es como un balance de energía, de que lo que entra igual a lo que sale. Acá en el caso de entropía existe el concepto de entropía generada, ¿ya? No sin energía, que la energía se transforma, ¿ya? En el caso de entropía hay una generación de entropía, ¿no? Porque, que decía la clase pasada, el sistema o el universo tiende a desordenarse y a bajar su calidad energética. Entonces va a haber una generación de entropía. Entonces aquí el caso es entropía de entrada menos entropía de salida más la entropía que se genera es igual al cambio total de entropía del sistema, ¿ya? Entonces, digamos a la clase pasada de que el cambio de entropía iba a ser siempre positivo, pero en un sistema aislado, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en una habitación. La habitación no está aislada, porque se puede dar caso de que el cambio de entropía sea negativo. Pero un sistema aislado es cuando el sistema que está analizando, el sistema, si no está aislado, yo lo aíslo artificialmente. O sea, va a estar en un contexto, en un ambiente mayor. Entonces, el cambio de entropía de este sistema más el cambio de entropía del sistema que está afuera, que todo esto sería lo aislado, ¿ya? La suma de estos dos subsistemas me da que el cambio de entropía va a ser positivo o igual a cero, ¿ya? Porque esa condición de que delta, el cambio de entropía siempre va a ser positivo, es para un sistema aislado, ¿ya? Si no está aislado, no se cumple. Puede ser negativo el cambio de entropía. En una casa ocurre transferencia estable de calor a través de un muro de ladrillo, digamos, cualquier casa de ejemplo, que al interior de la casa está 27, en el muro interior está 20, el muro exterior está 5 y el ambiente exterior está 0. ¿Ya? Sabemos la longitud
que es de 5 por 7, ¿ya? O sea, la cara de la pared, y el espesor de 30 centímetros. Entonces, en un día en el que la temperatura exterior es de 0 grados Celsius, la casa se mantiene a 27, mientras que la temperatura de la superficie interior y exterior son de 25 grados Celsius. Entonces, con una tasa de transferencia de calor a través de la pared de 1035 watts, determinar la tasa de generación de entropía. ¿Ya? Sabemos las temperaturas, el flujo de calor, y hay que determinar el cambio de entropía, o la tasa de generación de entropía. Entonces vamos a tener la entropía de entrada menos la entropía de salida más la entropía generada igual al cambio de entropía en el tiempo. Como es un estado estable, podemos decir que esto es cero, ¿ya? En estado estacionario. Se nos va a quedar la entropía de entrada menos la entropía de salida más la generación de entropía igual a cero. Ya, la entropía parece que puede expresarse como calor partido por temperatura. Calor de entrada sería 1035, partido a temperatura de entrada, que serían los 20 grados Celsius. Y la entropía de salida, a la salida del muro, sería los 1035 dividido en los 5 grados Celsius, pero en Kelvin. Y ahí obtenemos la entropía generada, que si lo despejamos de acá, nos da 0,191 watts partido por Kelvin. Eso quiere decir que en el muro, bueno, se está generando entropía, ¿ya? Está pasando a un sistema de menor calidad energética. Después otro ejemplo. A un dispositivo continuo ingresa agua a 30 psi, 221 grados Fahrenheit, sabiendo que el agua sale del dispositivo a 25 psi y 194 grados Fahrenheit. Determina el cambio de entropía para los 2,5 kilogramos por minuto de agua que circulan por este dispositivo. Entonces tenemos la presión y temperatura de entrada y salida. Y tenemos el flujo másico. No sabemos qué dispositivo es. Simplemente es como para el ejemplo. Tenemos condición de entrada, condición de salida y un dispositivo X. ¿Ya? Con esos datos los pasamos a presión a megapascal, a temperatura de grados Celsius, la presión también a megapascal y la temperatura también a grados Celsius, para poder buscarlo en las tablas del agua que nosotros usamos. Entonces ahí buscamos las tablas, la entropía. De nuevo cambio de unidades. Ahí lo podrían haber buscado en las tablas. Ya, pero veamos en qué condición está. Me voy a buscar las tablas. Bien. Buscar las tablas del agua. Voy a dejar de compartir. Buscar las tablas del agua. Las tablas de termo. Tablas de vapor. Y acá. Estoy proyectando. No, vamos a compartir pantalla, ¿no? Ya es 0,21 megapascal. 0,21 megapascal y 105 grados Celsius. 0,21 megapascal. Buscamos acá. 0,21 megapascal. 0,21, 0,2. Y era 105 grados Celsius. Ya para 0,2 la temperatura es 120.
Eso quiere decir que está en estado líquido. Si buscamos el líquido, la tabla parte de 5 megapascal. Entonces no me sirve. Ha estado líquido. Y la otra condición era 0,17 y 90. 0,17, 0,17, porque entre medio, y 90. También está en estado líquido porque pasa a vapor a 110, 115. ¿ya? Entonces está en estado líquido. Y la de líquido parte a 5 megapascal. Entonces no me sirve esta tabla. No, sería muy impreciso extrapolar en la de 5 megapascal. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Usamos estas ecuaciones para fase líquido, que el cambio de entropía sería el calor específico por logaritmo de T2 partido por T1. Y como el calor específico del agua líquida varía re poco con cambio de presión o cambio de temperatura, podemos usar el valor típico promedio del agua líquida, que es 1 caloría partido por gramo grado Celsius. Es un valor, el calor específico del agua líquida que se tienen que aprender, cómo se aprende la densidad del agua, que es 1 gramo partido por centímetro cúbico, ya, el calor específico del agua líquida, 1 caloría partido por gramo grado Celsius. ¿ya? Entonces ahí el cambio de entropía sería 1 por logaritmo natural de las temperaturas. Obviamente las temperaturas siempre van en Kelvin, en escala absoluta. Entonces ahí nos quedaría menos 0,0405 calorías partido por gramo grado Celsius. ¿ya? Pero ahí nos dio negativo. Eso implica que ese dispositivo no es un sistema aislado. ¿ya? No quiere decir que esté mal calculado, sino que está bien, es correcto el cambio de entropía, está negativo. Pero no es un sistema aislado. Si yo considerara el cambio de entropía en los alrededores del dispositivo, probablemente me va a dar un valor que sumado con esto, me va a dar la suma va a dar positivo o igual a 0. ¿ya? Cambiando la unidad sería 0,1695 Joule partido por gramo grado Celsius. ¿ya? Acuérdense que aquí el cambio de unidades sería, vamos a buscar, aprovechar que está aquí la tabla de caloría a Joule. Energía. Quedaría 4,184 Joule en una cantidad. 4,184. Ya, sería acá 4,184 Joule. Es una caloría. ¿sí? O sea, la caloría y queda en Joule. ¿sí? Y en kilojoule, vamos a ir acá. 1 kilojoule, 1000 joule. ¿sí? Y gramo a kilogramo, 1000 gramos, 1 kilogramo. Se dan los gramos, quedan los kilogramos. Bueno, y Celsius con Kelvin son equivalentes, 1:1. Se puede llegar y cambiar. Sabiendo que el flujo másico era 2,5, entonces el cambio de entropía total es el flujo másico por el cambio de entropía específico. En el dato del problema era 2,5. El dato 2,5 kilogramos partido por minuto. Entonces esto sería 2,5 por el menos 0,1695.
eso está en kilogramos, minuto, eso está en kilojoule, kilogramo, Kelvin, entonces queda kilojoule, minuto, Kelvin. ¿Bien? Después otra forma de calcular la entropía, usando hasta la propiedad del agua, ¿ya? Pero como dije, no se puede usar la del agua líquida. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Como dije en clases anteriores, uno podría asumir que las propiedades del líquido son las mismas propiedades del líquido saturado más cercano. ¿Por qué? Porque las curvas en esa zona están prácticamente una encima de otra, están muy apegadas. Entonces no se distinguen mucho las propiedades entre un punto y otro. Entonces lo que uno hace ahí es que para la presión del dispositivo uno busca la entropía. Por ejemplo, ¿cuánto era? Una era 0,21. ¿Cuánto era? 0,21. No me acuerdo bien exacto el valor. 0,21 y otro 0,17. Entonces, para 0,21 uno podría sacar la entropía del líquido saturado, y para 0,17 uno podría sacar la entropía del líquido saturado para 0,17. Y ahí el cambio de entropía nos da menos 0,717. Y antes nos daba... pero esto está en Joule, gramos Celsius, y acá está en kilojoule, kilogramo Kelvin. O sea, da harta diferencia, porque acá nos da 0,1695. Y acá nos da menos 0,0717. Menos 0,18. Entonces, esta aproximación, bueno, la sonda en clase, es porque no conviene extrapolar de 5 megapascal a 0,2. Es demasiada la extrapolación. Entonces, lo que uno hace ahí es sacar la entropía la entropía del líquido saturado más cercana a la condición que uno está calculando. Entonces uno se guía por la presión. ¿Bien? Da esta diferencia. Es solo una aproximación. Después, en otro caso, una turbina adiabática entra vapor a 5 megapascal y 450 grados Celsius. Y sale a una presión de 1,4 megapascal, ¿ya? Determina el trabajo de salida de la turbina por unidad de masa de vapor si el proceso es reversible. O sea, cuando nos dicen que el proceso es reversible, nos están diciendo que es, para este tipo de ejercicio, que la entropía 2 es igual a la entropía 1. Si nos están diciendo que es isentrópico, ¿ya? O sea, delta S igual a 0. ¿Qué más hay que fijarse ahí? Ya, es una turbina a vapor. Eso quiere decir que opera con vapor de agua. O sea, hay que buscar ecuaciones para gases, no para líquidos. Ya, y lo otro, si sabemos que es vapor de agua, entonces hay que usar las tablas de vapor del agua. ¿Ya? Entonces a 5 megapascal y 450 grados Celsius buscamos las tablas. ¿Ya? Y de acuerdo a la ecuación que vimos anteriormente, sabemos que es isentrópico. Entonces va a haber una igualdad de entropía. Eso quiere decir que la eficiencia es 100%. Eso implicaría que la entalpía de salida es lo mismo que la entalpía isentrópica. O sea, la entalpía real es igual que la entalpía isentrópica de salida. ¿Ya? Por otro lado tenemos el balance de energía, que sería el trabajo de salida. También está saliendo M.H2 y está entrando M.H1. ¿Ya? Como no nos dicen nada de algún flujo de calor, asumimos que es adiabática. Y aparte de la simbología aquí de la turbina, nos está indicando que es adiabática, porque tiene aquí como una chaqueta gris, adiabática. Entonces Q igual 0. Y también, como vimos en clases anteriores, se puede despreciar los términos de energía cinética y energía potencial.
¿ya? Recuerden que hicimos unos cálculos y vimos que estos términos en la turbina eran insignificantes frente al cambio de entalpía. Eran 1000 veces o 10.000 veces más pequeños. Entonces no vale la pena considerar. Y aparte no tenemos la información, por ejemplo, de la velocidad de entrada y salida para sacar el cambio de energía cinética. Entonces el trabajo de salida va a ser m punto, sería flujo másico, por el cambio de entalpía. Cambio aquí de H1 en H, despejando acá. Dejando solo el término del trabajo, entonces va a quedar el término de la salida, pasa restando a la izquierda. Entonces queda H1 menos H2. ¿Ya? Tienen que fijarse en esos detalles porque de repente, por hacerlo de forma mecánica, colocan H2 menos H1. No, y tienen que fijarse aquí del balance inicial de energía. De ahí tienen que despejarlo. Entonces queda entalpía de entrada menos entalpía de salida. Entonces, estado 1 se saca de las tablas de vapor, 5 megapascal y 450 grados Celsius, sale directo de la tabla, que al tiro es 5 megapascal y 450. 5 megapascal y 450, aquí está. 5 megapascal, 5 megapascal, aquí está, 5 megapascal y con 450 grados Celsius, o sea, aquí. Aquí está el volumen específico, acá está la energía interna, aquí está la entalpía. Entalpía 3306,2 y la entropía 6,8186. Que equivaría por los decimales por la versión del Sengel. Son versiones diferentes. Pero es 3300 y algo, 3317,2 y 6,8210 entropía. ¿Ya? Variado la tabla que tenemos porque esto está sacado de la versión 7 y la tabla de la versión 5. Solo la presión sea en estado final y necesaria una más para fijar el estado. ¿Ya? O sea, tenemos solo la presión y nos falta otra variable para saber en qué condición está. Sabemos que la condición de salida es 1,4 megapascal. Pero como sabemos que la entropía 2 es igual a entropía 1, entonces con la presión 2 y la entropía 2 buscamos la entalpía 2. Entonces, 6,821 y con presión 1,4 megapascal. Una salida, ¿no? Entonces, con 1,4 megapascal, uno que hace aquí, busca con 1,4 acá y busca el 6,8. 1,4 megapascal y el 6,8, bueno, estará aquí entre medio. Entonces, conozco la entropía que es 6,8, la presión 1,4. Entonces, teniendo ese dato aquí, interpolo y saco la entalpía, que acá, al lado izquierdo. Aquí. Tengo esta, que está el 6,8 está aquí entre medio, y aquí interpolo y saco la entalpía de salida. ¿Se entiende eso? Ese procedimiento. Sí, profe, y después tenemos que sacar el de W salida, ¿verdad? Con esos dos resultados. Sí, entonces ahora con la entalpía 1, que era 3317,2, y la entalpía 2, que sale de esa interpolación, sabiendo la entropía y la presión, hacemos el delta de entalpía. ¿Ya? Acá el flujo másico pasó dividiendo, pues no tenemos el dato, entonces va a quedar por unidad de masa. Queda por cada kilogramo de vapor. ¿Ya? Entonces pasa dividiendo y queda W minúscula, sería trabajo específico. ¿Ya? Entendamos bien la unidad aquí. Porque está trabajo y esa qué unidades tiene. En este caso tiene unidades de, a ver, kilojoule
y partido por unidad de tiempo. Cualquier unidad de tiempo, en este caso da igual. Kilojoule partido minuto. Y el M punto va a tener unidades de kilogramos. Cualquier unidad de tiempo, minuto. Entonces el W chico sería trabajo, o sea, potencia, W punto, potencia, dividido por M punto. Y eso, si vemos las unidades, sería kilojoule minuto. Y esto sería kilogramo minuto. O sea, los minutos. Entonces queda unidades de kilojoule kilogramo. Es decir, trabajo específico, energía partido por masa. Y nos quedaría 349,8 kilojoule partido por kilogramo. ¿Ya? Entonces, ese sería el trabajo de salida de la turbina por unidad de masa de vapor si el proceso es reversible. ¿Ya? ¿Qué pasa si no hubieran dicho esa como letra A? Como letra B, si la eficiencia es 0,85. Si la eficiencia es 0,85, entonces determine el trabajo real. Trabajo real. Ya, entonces ahí vamos a la ecuación de la eficiencia de la turbina. Y la ecuación de la eficiencia, a ver, vamos a la ecuación de la eficiencia de la turbina, que está acá. Ahí. Dice trabajo real dividido por el trabajo isentrópico. Entonces acá nos quedaría la potencia real dividido por la potencia ideal o isentrópica. ¿Ya? Entonces sería 0,85 igual a, y el trabajo isentrópico, que sería el que sacamos acá, suponiendo la entropía, nos dio 349,8. Entonces, en este caso tenemos el trabajo específico. W chico y real. Sacaríamos el trabajo específico real. Nos quedaría entonces trabajo real igual a 0,85 por los 349,8. Es decir, trabajo real es 0,85 por 349,8. 97,33. 97,33 kilojoule kilogramo. Entonces ese trabajo real es menor que el trabajo ideal, lo que concuerda con lo que vimos anteriormente, que para el caso de una turbina, cuando el trabajo es reversible, es máximo, que en este caso su trabajo máximo es 349,8. Y al tener, no sé, eficiencia del 85%, que le inventé ese dato, su trabajo real va a ser 297. Va a ser menor que el trabajo ideal. ¿Ya? Eso. Ya el jueves seguimos con ejercicios de esto y también Sebastián va a hacer ejercicios de este estilo, de cálculo de entropía. ¿Ya? Este año separé la materia, que el año pasado me di cuenta que era como mucha materia para la prueba 4, o sea, como que juntaba entropía y ciclos.
Entonces ahora la prueba es solo entropía. O sea, que sería ya el martes, creo. Solo entropía, que considera el cambio de entropía, bueno, los ejercicios que estamos haciendo ahora, del cambio de entropía, aplicar la eficiencia, las máquinas térmicas, todo lo que es segunda ley y entropía, sería la ejercicios para este jueves y la ayudantía del viernes y a la prueba. Entonces tendría que el jueves vemos también la pauta de la prueba que recién pasó, ¿ya? Y esta semana tengo que tener las notas, pues, hasta que sea la prueba el próximo lunes, ¿ya? Consultas de lo que es la entropía, el cálculo de entropía. Se fijan nosotros estos cálculos de entropía los vamos a ocupar después en los ciclos de potencia, entonces vamos a usar bastante las tablas de vapor de agua. Ahí se centran en eso, en el uso de la tabla de vapor del agua, cómo sacar la entropía de hasta el vapor. Ya ahí no nos vamos a meter con el cálculo de correcciones de entropía, porque no nos da el tiempo. Ya, así como el cálculo de correcciones de entalpía y energía interna que vimos antes. Pues también se podría corregir la entropía, ya, con la misma tabla, esas tablas de correcciones. Ya, pero nos vamos a centrar solo en lo que hemos visto hasta ahora. Ya, y el jueves seguimos haciendo ejercicio. Ojalá traigan sus dudas, sus consultas, pueden traer plantear algún ejercicio y lo resolvemos en la clase, cosas así, pues. Y vemos también la pauta del jueves, de la prueba que recién paso. Si no hay consultas, dejo de grabar. ¿Está todo claro entonces?